Bueno, muy bienvenidos a esta conversación con Lilananda Castro. Nos encontramos en la ciudad de Medellín y tenemos la grata alegría, la grata sorpresa, la fortuna de que Lilananda Castro nos acompañe. Y aprovechamos este espacio en la casa de un gran amigo, Yesid, y queremos conversar con ella hoy. Queremos conversar. Tenemos aquí varios amigos detrás de cámaras que también nos harán sus preguntas y Lilananda nos irá contestando, nos estará dando claridades sobre un tema que ella viene trabajando, investigando, pero sobre todo vivenciando, que es el tema de la conciencia. Un tema que en el mundo actual, en el estado de evolución en que estamos, demanda nuestra atención. Y vamos a ver en esta conversación cómo en este momento, y hablábamos con ella, vivimos en crisis, una crisis que se ahonda cada vez más y que no encuentra una solución acertada en las propuestas de la psicología o de la política o de la economía, pero que en el tema que Lilananda empieza a ahondar cada vez más en sus libros, en su canal, en YouTube, en su sitio web, empezamos a conocer más a profundidad, más en detalle. Bueno, hasta aquí la presentación. Bienvenida, Lilananda. Muchas gracias a ti y a todos ustedes por acompañarme, por darme en esta amorosa bienvenida acá en la ciudad de Medellín. Gracias por este hogar maravilloso, gracias a César, muchas gracias a Yesí y a todos, muchas gracias a ti por compartir conmigo este momento de mi vida. Hermanita, cuéntanos un poquito cómo empieza a tomar la conciencia relevancia en usted, en su recorrido, porque usted habla mucho de su recorrido como algo importante. Cuando hablamos aquí entre amigos y nos preguntamos cómo acercarnos más a esto de la conciencia, dejar la mente a un lado. La mente nos sirve para ciertas cosas, pero sabemos que tanta mente no es buena. Cuando decimos que la conciencia viene como una respuesta a eso, usted en su recorrido, ¿qué tiene para decirle a las personas para que cada vez ese camino, ese recorrido propio que tienen, se acerque más, se aleje de tanta mente y empiece a vivir en otro estado de cosas? Sí, bueno, hoy en día es mucho más fácil para mí hablar de esta transición que hace 50 años atrás, porque hace 50 años atrás hablar sobre conciencia y hablar sobre la no mente, entre comillas no mente, pues era algo así como casi que diabólico. Estaba satanizada la situación y se creía que solamente una persona que hubiese perdido su oriente, su norte y su sur en su vida, pues era capaz de hablar sobre eso. Por supuesto, como lo digo en alguno de los libros que he escrito, cuando yo descubrí dentro de mi propio recorrido y dentro de mi propio proceso que la mente era manipuladora y que había que trascender esa dualidad compulsiva y ese pensamiento repetitivo que nos estaba ahogando, yo creí que estaba haciendo un aporte buenísimo para la humanidad en ese momento y sentía que esto definitivamente iba a traer entre comillas soluciones a lo que se venir como una crisis humanitaria, como una crisis en la humanidad. Pero no, pues obviamente no resultó así, por supuesto no resultó. Y en vez de ser una persona que en ese momento se me reconociera el tema, la gente trató más bien como decir, no entendemos, no sabemos de qué se está hablando,
y poco a poco me fui dando cuenta de que lo que yo estaba participando no tenía oyentes. Ahora, en el aquí y en el ahora, es mucho más fácil poderte contestar a eso. ¿Por qué? Porque la mente está en crisis. Pero a veces muchas personas que llegan a mi vida, muchas personas que han llegado a mi vida, llegan diciéndome que ellas están en crisis, que ellas están pasando por un mal momento o que ellos están en un momento muy difícil de su vida. Yo quisiera es transmitirles que no son ellos como personas particulares los que están pasando por momentos difíciles en su vida, sino que es la mente en general, como una fuerza energética dual, está en crisis. ¿Y por qué está en crisis? Porque cumplió con su cometido. Porque ya en este momento a la mente no le podemos exigir que nos dé respuestas sobre quiénes somos, de dónde venimos o para dónde vamos, porque hemos comprobado 1000 y 1000 veces más que la mente no tiene esa respuesta. Y yo no es que esté diciendo que la mente no sirve, eso quiero dejarlo claro. Por supuesto que la mente sirve, por supuesto que la mente es una herramienta maravillosa para la vida del ser humano, pero una cosa es que a mí me sirva la mente y otra cosa muy diferente es que yo le sirva a la mente. Entonces, para mí la mente tiene validez, para mí la mente es indispensable para lo que es, para lo concreto, para ubicarme, para no perderme de un medio geográfico, para que la mente me dé ubicación, incluso para aprender. Pero para lo que no me sirve es para el momento actual en que está el ciclo humano, que es buscando respuestas adentro de su vida para poder saber quién es, para poder adueñarse de sí mismo, para recuperar el poder que ha perdido, para asumirse, para comprenderse. Este es el momento de la humanidad que se necesita vivir, y para esto la mente no me sirve, porque la mente no tiene esas respuestas. Entonces, seguirle preguntando a la mente sobre qué hacer con mi vida es a lo que el mundo entero, la humanidad entera, y sobre todo jóvenes como ustedes, muchos jóvenes, han perdido las ganas de vivir y las ganas de participar y las ganas o el deseo profundo de encontrarse con ustedes mismos. Hoy en día la mayoría de los jóvenes están tan desubicados porque no saben qué hacer con su vida, que los tienen incluso hasta medicados. La depresión es un problema generalizado en todas las edades. Es la pandemia del siglo XXI. Gente de edad incluso avanzada, de 80 años, tomando antidepresivos. No, pero y los jóvenes también, o sea, todas las etapas de la vida. De 10 años. De 10 años también. Los están medicando. Por una u otra cosa, pero los están medicando. Y todo esto tiene que ver porque no hemos aceptado el cambio que la humanidad está teniendo con respecto a el cambio del planeta. No nos estamos dando cuenta. La mala tecnología que nos ha estado manejando nos está quitando nuestro poder y se lo estamos siguiendo dándolo a la mente o a los mentales para que ellos decidan por nuestra vida. He ahí el por qué hay tanta crisis y tanto dolor en este momento. En el libro que usted escribió hace unos años, Conciencia sin mente, se empiezan a hablar ya de esos temas. Ese libro en concreto creo que no tuvo muy buena acogida en los grupos que en ese momento usted de alguna manera tenía cercanos, pero nos damos cuenta que 20 años después, más o menos, ¿cuántos serían? Más o menos 20 años después que se escribió ese libro, encontramos que en el mundo hay un gran movimiento ya de conciencia.
¿Usted cómo ve aquí en Medellín, que estamos, en Colombia? ¿Cómo ve que Colombia, que nosotros, que nuestros compatriotas, compañeros, cercanos, se acercan a esos temas de la conciencia? Usted que estuvo ya en España, Argentina, Uruguay, próximamente que piensa viajar a Estados Unidos, ¿cómo ve el país, cómo ve nuestra situación como país, como seres humanos aquí? ¿Estamos atrasados? ¿Estamos quedados? ¿Nos falta? ¿Qué tan bien se vende su literatura aquí en Colombia? ¿Qué tanto se vende afuera? A mí me da mucha risa la pregunta, con todo el respeto tuyo, porque es que aquí en Medellín hay un dicho hay un ser a quien amo mucho que está aquí en Medellín, y él dice, cuando yo le pregunto cómo está, me dice: hermanita, más perdido que embolatado. Eso parece ser que es una expresión muy, muy antioqueña, pues muy de acá. Y esa es la respuesta: muy perdidos, muy embolatados. No nos estamos dando cuenta, en realidad, de verdad, qué significa ese tan trillado, absolutamente trillado, inconsciente movimiento llamado movimiento espiritual. Es absolutamente decadente. Hoy en día yo puedo llegar a asegurarles con toda la tranquilidad que el ser humano no ha evolucionado, entre comillas, me reservo la expresión de evolución, no ha evolucionado con toda la información que ha tenido, con todos los datos que ha recibido. El ser humano sigue siendo exactamente igual de hace 100, 500, 600 años, o de los de la era de los 80 o de los 90 o en el siglo XXI. No hay una evolución constante, no hay un encargarse de ellos mismos. Lo que ha sucedido es un fenómeno bien complejo y que nos ha llevado a un estancamiento, y es que se inició la era del cambio, tanto externo como internamente, pero todo el sistema mandó zanahorias para que se comieran la zanahoria de la nueva era o de la New Age y quedaran allí embadurnados con ese deleite de esa zanahoria. Y lo que hicieron casi la mayoría de las personas fue montar una nueva religión, una nueva ideología, una nueva situación con respecto a una información de el conocimiento del ser humano con el ser humano, hacia sí mismo. Y lo que se hizo fue empezar a trasladar como una religión oriental al occidente. Entonces aquí cobró vida el budismo, aquí cobró vida el hinduismo, aquí cobró vida todo lo relacionado con lo del Tíbet, con lo de... Es decir, se cogieron herramientas de Oriente, se trajeron para el Occidente, se modificaron, y en eso el ser humano se embolató. No se ha captado verdaderamente qué significa cambio de era. Se cree que el cambio de era era cambiar religión, o cambiar de costumbres, o cambiar de alimentación, o cambiar de Dios, y ya no decirle Dios a este sino otro, o creernos que éramos los creadores de nuestra propia realidad, conceptos que da la física cuántica, sin ni siquiera esculcar y estudiar un poco qué significa ser creadores de nuestra propia realidad, sino que empezamos a obtener esa información científica, también casi que como otra religión. Entonces ahora somos los creadores de esta nueva realidad, y entonces nos vamos a poner a crear lo que nuestro ego y nuestros deseos más primarios quieren que tengamos. Entonces ahí hay una nueva melcocha
en la que se ha enredado la humanidad. Anoche hablábamos de eso, me gustaría que usted retomara ese tema. Ujú, Pero antes quiero dejar ahí ese tema del crear nuestra realidad, ujú. para que usted nos hable de la propuesta que tiene en ese momento. Una propuesta que próximamente va a ser publicada en su sitio web y que va a empezar a difundir de una manera más concreta. Con respecto a los seres humanos, Ujú. usted, Sí, hay una parte de su libro, sí, De lo denso a lo sutil, en su segunda parte, sí, que habla de mamíferos mentales sí, a seres conscientes. sí, sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Creo o entiendo que su propuesta en esta nueva etapa va en ese sentido. Va a ser su propuesta Sí. que va a llevar a Uruguay, que va a llevar a Argentina y que va a hablar en los próximos meses o años. Y en los próximos sí, encuentros. Encuentros. Sí, 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 eso es importante, porque yo ya en este momento de mi vida, en este momento de mi recorrido, no quiero seguir yéndome por las ramas. Seamos buenas gentes, seamos buenos seres humanos, repitamos mantras, hagamos meditación y no comamos carne. Yo creo que esta propuesta del universo no es tan falta de significado como puede llevarse a cabo esos pequeños cambios. Quiero ir a lo concreto, a lo que es, a la realidad, a la verdad. ¿Qué es la verdad en este momento? ¿Cuál es la propuesta del universo? Pues que dejemos de ser mamíferos mentales y pasemos al estadio de la conciencia. Pero para pasar al estadio de la conciencia no es una cosa que a mí me heredan. Nadie me va a heredar a mí este traslado de la mente a la conciencia. No es una cosa que yo heredo como cuando heredo una herencia de mis padres. No es algo que porque lo dijo fulano, un gran maestro u otro maestro, yo me leí el libro de tal maestro, hermoso, entonces yo asumo el libro de tal maestro y ya di el paso de la mente a la conciencia. No, no es tan folclórica la cosa. Ni tan teórica. Ni tan teórica. Es absolutamente práctica, vivencial, experimental. O experiencial de ese experiencial. de experiencia de vida. Se tiene que hacer con el cuerpo. No, esto no tiene nada que ver con la mente. Por eso es que la mente está en crisis. Porque nosotros no necesitamos la mente para dar hacer este movimiento. Es la propuesta genética de salir de ser mamíferos del reino animal a ser seres conscientes que podamos asumirnos, que podamos vernos y que podamos tener la gran alegría de recobrar el poder que hemos perdido por haber sido seres mentales y haberle entregado nuestro poder a la mente nuestra y a la mente de otros. Así que los próximos años o el próximo tiempo que yo pueda estar en comunicación con grupos o como la dicha de estar en una reunión como la que estoy en el día de hoy, será para hablar exclusivamente de nuestra responsabilidad, de nuestro compromiso de asumirnos y de hacer esta transición, porque queramos o no queramos la tenemos que hacer. La pregunta es, ¿cómo lo quieres? ¿Con o sin dolor? ¿Ok? ¿La quieres sin dolor? Entonces estúdiate, siéntete, averigua dentro de tu cuerpo, dentro de tu corazón, ve allí al sitio de donde partiste, al corazón, y averigua, escribe, sé consciente de lo que está pasando con tu vida y mira a ver si estás listo para salir de la parte egoica, de la parte manipuladora o de la parte que más comodidad te ha dado, como dice Lilananda en algunos apartes, defendiendo tu ignorancia a costa de lo que sea, porque es más cómodo ser ignorante que responsabilizarnos por un movimiento mucho más consciente en nuestra vida.
Yo he estado en los últimos casi, ¿cuánto llevamos, hermanita? De estar juntos. De estar juntos. Como 2 años. 2 años, yo creo. Sí. Y usted sabe que en este momento hay una etapa en mi vida que me llevó a pasar por el dolor. Sí. En nuestra humanidad y nuestro ego, un ego obstinado, una humanidad que nos hace sentir el dolor. Sí. Y el dolor a veces como necesidad para dar este salto muchas veces, para sentir que hay cosas que transformar, que hay cosas que sanar, que hay cosas que cambiar y transformar en nuestra vida. Sí. Y en las conversaciones que he tenido se me han quedado 3 palabras que quiero compartir. Retomar. Para que las personas, desde mi propia experiencia que he vivido al lado suyo, también las empiecen a notar en su vida. Y una que usted me dice es comprender. Sí. Comprender. Otra que usted me dice es el compromiso. Por supuesto. Otra que usted me ha dicho es la conmoción. El conmoverse. Exactamente. ¡Ey! ¿Cómo eres de buen alumno? Sí. Son palabritas importantísimas que de pronto pueden ayudar al que acaba de llegar a estos temas, al que quiere conocer un poquito más, en palabras de asentado, como dice usted, cómo ir integrando estas experiencias a su propia experiencia de vida. Sí, sí. El ver, Sí. el ver que nos lleva a la verdad. Sí. El ser consciente en general como que involucra un compromiso con el ahora, Por supuesto que sí. un compromiso con mi ser, Sí. un compromiso con este proceso, Sí. ¿cierto? Un conmoverse, o sea, un hacer internamente lo que quiero ver en el afuera, porque el universo, como usted dice, se conmueve conmigo. Cuando tú te conmueves. Cuando yo me muevo internamente, el universo también se mueve conmigo, se conmueve. Sí. Yo, si quieres, te lo puedo Claro, sí, quiero decir en los 3 términos que utilizaste, que Claro. son absolutamente perfectos, son básicos para esta transición. ¿Qué significa en esta transición comprender? Comprender significa ver, que nos veamos. Comprender significa que yo puedo recibir una información y puedo hacer a través de esa información. Porque si yo recibo una información y no tengo movimientos, esa información no me mueve, entonces la entendí, pero no la comprendí. Comprender significa movimiento, que yo voy a hacer algo diferente de lo que estaba haciendo porque comprendí que lo debo de hacer. Y esa información no es información que uno lee, es la información que llega a través de las vivencias. A través de tu propio recorrido. Claro. A través de lo que estás viviendo como experiencia. Sí, hay que dar en tu claridad sobre eso, recorrido. porque la información Claro. realmente importante es la información que te toca. Por supuesto, la que O sea, tú has- cuando la- hay una realidad que te toca, Claro. que tú te enteras de ella y te llega esa información y te Claro. choca y te Por mueve la supuesto. realidad, es una información importante Por que te está supuesto. moviendo cosas. Por supuesto, pero por ahora vamos en el paso de la comprensión. Ok. Entonces, lo que yo estoy viviendo en mi vida como parte de mi recorrido me está dando una información. Si esa información yo la entiendo, me queda en la mente y no me muevo, porque no la comprendí. Nadie puede ir más allá de lo que ha comprendido. Nuestros movimientos se dan porque algo hemos comprendido. Ok, el segundo paso que tú me decías, compromiso. Ok, cuando yo ya comprendo algo, el